empezar a grabar. El título del mensaje: todo cambia, excepto Dios. Cambia, todo cambia, excepto Dios. ¿Le parece conocida esa frase, no? Cambia, todo cambia. Es de la canción de una cantante conocida, creo que es Mercedes Sosa. Pero todas las cosas pueden cambiar acá y cambian, pero excepto Dios. Y eso hace referencia a ¿qué cosa? ¿A qué atributo de Dios? La inmutabilidad de Dios. Que Dios es inmutable. Dios no tiene variación alguna en su ser, en sus atributos, en su naturaleza, en sus propósitos, en su promesa. Él lo que dijo, Él lo va a hacer. Él no tiene cambio de forma de pensar o cambio de opinión. Él sigue siendo igual. Y vamos a ver ese atributo, la inmutabilidad de Dios. Así que vamos a repasar antes lo que vimos. Fue hasta ahora de la soberanía de Dios, la santidad de Dios. Si ustedes me pueden ayudar, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, también autoexistencia de Dios, que tiene vida en sí mismo. Y ahora vamos a ver, y la otra vez vimos la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso. Y ahora vamos a ver la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, no puede cambiar en su ser, propósito y promesa. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe. Dios, gracias por este momento, Señor, por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir tu palabra frente a este grupo de personas, frente a este grupo de creyentes. Y Señor, ayúdame a poder expresar con claridad lo que dice tu palabra, y también, Señor, que pongamos en práctica, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, que lo libre de cada temor, de cada preocupación, de los que estén pensando lo que van a hacer fuera de la reunión, o de lo que podían haber hecho, o de, no sé, Señor, que quite toda distracción, todo pensamiento, todo afán, para que se puedan concentrar en tu palabra, no en mis palabras, sino en tus palabras, y que tú obres en gran manera, Señor, para que cada día, cada vez que vamos a salir de acá, salgamos diferentes, salgamos renovados, salgamos transformados por tu palabra. Así que gracias a Dios por eso, y en nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Entonces vemos que Dios es inmutable, y lo que dije es que Dios es inmutable, y lo voy a anotar así, se le hace más fácil recordar. Dios es inmutable en su ser, en su propósito y en su promesa. Inmutable en su ser, en su propósito y en sus promesas. Vamos a ver el primero, que Dios es inmutable en su ser. Y voy a borrar lo otro, así anoto los versículos. El primer versículo que vamos a ver, hay muchos que hablan acerca de la inmutabilidad de Dios, pero me quedé con Salmo 102, versículo 25 al 27, uno del Antiguo Testamento, un libro poético, pero también después vamos a ver Santiago 1, 17, es una carta del Nuevo Testamento. Salmos 102, 25 al 27. Y acá Santiago, una epístola del Nuevo Testamento, 1, 17. Disculpen la letra, siempre traté de mejorarla, pero bueno. Voy a tomar un poco de agua. Entonces vamos a ver Salmos 102, versículo 25 al 27. Que Dios es inmutable, ¿en qué? En su ser. Vamos a leer ese salmo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver, es el primer texto. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido lo mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O sea, el salmista está, y los versículos 23 al 24 habla acerca de la brevedad de su vida. Versículo 11 también dice que su vida es como una hierba y que pronto pasa.
Y es así, nuestra vida va a pasar. Pero después de describir su brevedad, también continúa hablando acerca de Dios, de que dice que Él es el creador, Él es el fundador de todo lo que vemos, de todas las leyes de la física, de la naturaleza, y cómo se dan los patrones para que haya crecimiento y para que avance todo. Pero Él es el fundador, Él es el que dio inicio a todo. ¿Con qué? Con su palabra. En Génesis 1 vemos eso. Pero vamos a ver que Dios no cambia, vamos a ver 4 razones por la cual Dios no cambia, en lo que podemos ver acá en este Salmo. Dios no cambia porque, vamos a comenzar por la primera, Dios no cambia porque permanece ante las circunstancias. Dios no cambia porque permanece ante las circunstancias. Ahí damos bienvenida a Lucas. Dios no cambia porque permanece ante las circunstancias. Voy a leer el versículo 26, sería la primera parte. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿A qué está haciendo referencia el salmista? A toda la creación, a toda la creación. Las montañas, los cielos, los mares, lo que conocemos, los árboles, todo, incluidos los humanos, ellos van a perecer, mas Dios va a permanecer. ¿Por qué puse esta circunstancia? Cuando sucede, como quien diría, desastres naturales o catástrofes, ¿las cosas vuelven a ser iguales? ¿Vuelven a ser como era antes? No, cambia todo. Por ejemplo, la Biblia habla de un desastre natural, de un evento cataclísmico, una catástrofe. ¿De qué habla? ¿De cuál es ese? ¿A qué estoy haciendo referencia? Diluvio. En Génesis 6, 7 habla acerca del diluvio, que no fue local, sino que fue universal. Abarcó todo. Entonces vemos que hubo un diluvio y que eso cambió totalmente. Llegó el diluvio antes de que descendiera el agua y se llevara todo por 40 días, que llovió y se abrieron las fuentes de la tierra. Le dijo a Noé que prepare un arca y que todo lo que iban a estar ahí se iban a ¿qué? A salvar. Y después los que estaban fuera de esa arca, ¿qué pasó? Con los animales, con las plantas, con todo eso se lo llevó por delante, murieron todos. Entonces nada fue lo mismo. Ahora, vemos también nosotros que en la actualidad hubo desastres naturales, hubo eventos así, como el tsunami. ¿Se acuerdan del tsunami en Tailandia o en esa zona de Asia? Y también el tsunami en Japón. Y de cómo se llevó por delante todo lo que había a su paso. Y que nada fue lo mismo después de eso. Y que cómo hicieron después documentales, películas. También terremotos, huracanes, el huracán Katrina, que allá en Miami creo que era. Entonces, eso ha hecho que mueran muchas vidas, muchos animales. Pero ustedes pregúntense y pregúntense conmigo, ¿Dios cambió por eso? ¿Dios fue afectado, fue herido, cambió su forma de pensar con respecto a eso? No, nosotros vemos, me acuerdo cuando hubo un tornado acá, creo que en San Vicente, y llegaba el viento, por todo Córdoba era la tormenta, pero en esa zona fue más afectada. Y había un viento terrible y nosotros estamos asustados, estamos expectantes y se va a volar el techo y encima de chapa, se lo va a llevar por delante todo, ¿no? Pero nosotros nos asustamos y nos deja marcado. Pero Dios cambia ante eso, se asusta, Dios tiene temor ante el viento y de tal manera que cambia su forma de pensar. No, Dios es inmutable, Él permanece ante la circunstancia. El hombre va a perecer, la creación va a perecer, y si quieren ver eso, lean 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, que dice que van a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que las cosas viejas igual que Apocalipsis, también otro pasaje, otro capítulo que menciona, Apocalipsis 21, 22, que esto ya va a desaparecer y que va a venir otra nueva creación. Así que el que va a permanecer es Dios, y va a permanecer por siempre. No importa lo que venga, si viene un tornado, si viene un terremoto, si viene un sifón, un ciclón o huracán o lo que sea,
Dios va a permanecer. ¿Y qué más permanece en una extensión de su persona? ¿Qué más va a permanecer? Su palabra. Primero de Pedro, voy a leerlo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 25. Le escuchen, si no lo tienen ahí rápido, escuchen. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primero de Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre, no varía, no cambia. No es si la cultura cambia, la palabra también va a cambiar. Si la Biblia dice que el pecado está mal, que el adulterio está mal, que el mentir está mal, que la homosexualidad es pecado, que la fornicación es pecado, que la codicia, que la avaricia, que la lujuria, que el egoísmo, que el orgullo y todo lo demás pecado es pecado y está mal, es una ofensa delante de Dios, no va a cambiar, no va a variar, su palabra permanece. No es que ahora, bueno, con esto de la ley de género o con estas filosofías o ideales que vienen, ahora vamos a empezar a aceptar, de tal manera que algunas iglesias han llegado a tener pastores o pastoras lesbianas, homosexuales, y usted dice, ¿cómo llegamos a eso? No, pero ahora la cultura ha cambiado y hay más aceptación, de tal manera que entonces podemos aceptar eso, pero no, la palabra no cambia, permanece para siempre, amén, y va a ser así. Nosotros vamos a pasar y la generación que viene también va a pasar si Cristo no viene antes, pero la palabra de Dios va a permanecer, va a permanecer. Ahora, también Dios no cambia porque no envejece. Dios no cambia porque no envejece. Dios no cambia porque permanece ante las circunstancias. Segundo, Dios no cambia porque no envejece. Salmo 102 es el texto uno de los textos que elegimos acerca de la inmutabilidad de su ser. Dice, y todos ellos, la segunda parte del Salmo 126, 102, versículo 26, dice, voy a comenzar del principio. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Era lo que vimos. Y ahora segundo dice, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. El perro quiere participar de la reunión. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Ahora, el salmista está comparando la creación con un vestido, con una prenda de vestir, con una ropa. Dice que todos ellos envejecerán, como una vestidura se envejecerán. Entonces, si lo hace semejante a eso, es decir, todo lo creado, incluido nosotros, va a envejecer como una ropa. ¿Aún han tenido una prenda nueva? Creo que sí, todo. Al menos que siempre te hayan regalado, como a mí. Nada, pero cuando te compran una zapatilla, aún no han ido una zapatilla nueva al colegio y dicen, no me pisen, y todos los chicos ahí queriendo pisar. Y vas con la zapatilla ahí nueva, o con tu jean nuevo, o con tu remera nueva, o con tu camisa nueva, para los que utilizan camisa. Y estás todo nuevito y te estás contento porque andas con ropa nueva, con zapatillas nuevas, pero después viene alguien y te la pisa. O jugando al fútbol, no sé, fuiste a trabajar y se empieza a despegar la suela o algo y decís, oh. O cuando estás ahí comiendo un chori o un pancho y se te cae una gota de mayonesa o se te salpica una gota de aceite. O cuando estás con un jean nuevo y no sé, pasaste por un enrejado y te enganchaste el jean, el pantalón y se te abrió y cuando pasa eso te querés morir, y además de que tu mamá te reta o tu papá te reta, me dice, nada, tenés algo nuevo y no lo cuidás. Pero también eso nos muestra que las cosas, la ropa, como dice ahí la vestidura, envejece, se desgasta, ¿o no es así? Se desgasta. No es para siempre. También la vestidura va a pasar de moda. No es así. ¿Por qué creen que los
los locales ponen 50% de descuento ya finalizando la temporada. Yo me preguntaba eso, y pensando en esto digo, porque la moda va cambiando. O sea, este invierno que pasó, la ropa que se utilizó para el 2021 no va a ser similar, no va a ser lo mismo. De tal manera que la gente, los vendedores se desesperan en cierta manera o se preocupan por vender a toda costa. Porque saben que esa ropa que se acumula, por más que la dejen en un depósito, todo bien, así que permanece, al año que viene no va a ser similar porque la moda va a ir cambiando. Y entonces va envejeciendo, va pasando de moda. Pero Dios no cambia. Dios no cambia porque no se desgasta por el uso del tiempo. Dios no, o por el uso simplemente. Dios no cambia porque o pasa de moda. No, Dios permanece igual. Amén. Dios no va cambiando porque dice, bueno, la moda va pasando, la cultura va pasando, el pensamiento va pasando, entonces yo también voy cambiando, me voy amoldando. No, Dios sigue siendo inmutable, sin variación. Ahora, el envejecer también se puede aplicar no solamente a la vestidura, como dice ahí el salmista, pero el envejecer también se aplica de forma también directa. ¿A quién? A nosotros. A nosotros. El envejecimiento es algo que forma parte de nosotros. Nacemos, crecemos y después envejecemos y llegamos a morir. Eclesiastés capítulo 12 habla acerca del proceso de que uno va envejeciendo. Dice que la columna se va achicando, se va encorvando, las rodillas se va desgastando y así está describiendo de forma poética lo que sucede con el cuerpo que se va desgastando. Entonces no estamos para siempre. Los jóvenes pensamos que vamos a tener esa fuerza, esa energía para siempre. Y tal vez tenés unos 30, 40, 50 o más y tenés fuerza y pensás que vas a tener, esto me va a durar para siempre. Pero no es así. Eso va a ir cambiando y se va desgastando, vas envejeciendo. Santiago 1, 9 al 12, habla también acerca de otra más que se va a pasar y que envejece, que es el rico con sus riquezas. Se marchita, va a pasar. Pero también Proverbio 31, 30 habla acerca Proverbio 31 habla acerca de la mujer virtuosa. Pero Proverbio 31, 30 dice una frase: vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero ¿por qué dirá vana es la hermosura? ¿Por qué dirá eso? Dirá, entre muchas otras razones, yo pienso que es porque pasa con el tiempo. O fíjense, por decir, a unas actrices que tienen ahora 60 o 70 años, y fíjense en la foto que tenían a los 20 o a los 30, ¿es igual? ¿Es igual? No, no es igual. Están marcadas las arrugas, el pelo cambió, o si es que no se lo siguen tiñendo y cosas, pero la piel no es la misma, sus ojos no son lo mismo, su cuerpo no es lo mismo. Y todo lo que se jactaba o lo que la gente veía como atractivo pasó. Envejeció y ahora viene otra actriz, otra modelo y que la saca, la desplaza de su lugar. Entonces podemos llegar a la conclusión que es vana la hermosura, de entre otras razones, porque envejece, pasa, no tiene valor eterno, no va a durar por toda la eternidad. Lo único que va a permanecer es el temor a Dios y lo que hacemos para Él en Cristo. Y por eso vemos que el Proverbio 31 habla siempre del carácter, de lo que hace esa mujer. Entonces no te preocupes si sos, también se aplica a los varones, si sos mujer o si sos varón y estás siempre ahí pendiente del cabello, que no se me vaya esto, o este pelito, o este flequillo, o el remolino, ¿no? Que no se te puede dominar, o por sacarte selfies y estar ahí horas editando y que salga la mejor foto. No, ¿sabes por qué? Porque eso no va a durar por la eternidad, eso va a pasar, envejece.
van en hermosura. La mujer que teme a Jehová esa será alabada. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no envejece. Dios permanece. Amén. Qué bueno es eso. Ahora, Dios no cambia. Bueno, la tercera razón. Dios no cambia porque Él es el que hace cambiar las cosas. Dios no cambia porque Él es el que hace cambiar las cosas. Después, llegando a la tercera parte de este salmo, Salmo 102, versículo 26, dice: como un vestido lo mudarás y serán mudados. Quiere decir que cuando uno se cambia la ropa, no sé, yo para venir acá me saqué la ropa, la remera, me puse la camisa y me vine. Es fácil, o sea, si estamos bien, completo, es fácil hacer eso. Te cambias la media, pum, te pones zapato. Es fácil cambiarse, en cierta manera, de ropa. Puede que a uno llegue a una edad donde no va a costar, pero te cambias rápido. Ahora, el salmista también está comparando, diciendo que Dios de esa manera cambia la creación. Él tiene la potestad para hacerlo. Y va a ser cambiado, no dice una suposición, no dice que, esto es posible. No, es un hecho, una realidad. Entonces, podemos ver la magnitud del poder de Dios, porque cuando decir que como un vestido serán cambiados, incluye al monte Everest, incluye al océano Índico, al océano Pacífico, incluye las cataratas del Iguazú, incluye el Aconcagua, incluye el desierto de Sahara, incluye el río Amazonas, que son vastos, incluye el desierto de Atacama, que son gigantes. Nosotros nos ponemos delante, se han parado enfrente de una montaña, yo me lo he hecho delante en la cordillera, ahí en las leñas. Se han parado ahí y te pones así, y te pones a ver la grandeza de esa montaña y te ves así de chiquito y te ves rodeado de imponentes montañas, cordilleras, y decís, qué chiquito que soy, pero ¿sabes qué? Dios a eso lo cambia como si fuera una media. Lo cambia como si fuera una ropa. ¿Viste cuando te pones a jugar el fútbol? Lo cambia de esa manera. Dios tiene ese poder para hacerlo. Pero Dios no es cambiado. La creación nunca ejerce poder sobre Dios. Dios es el que tiene el poder para cambiar la creación y todo. Ahora, Dios no cambia, por último, Dios no cambia porque es eterno. Versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y tus años no se acabarán. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Qué dice? Tú eres el mismo. Van pasando las cosas, van envejeciendo, van siendo cambiadas, van siendo mudadas, que es el término que utiliza ahí, que significa cambiar, quiere decir eso. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Las criaturas van cambiando, nosotros vamos cambiando, la creación va cambiando por el tiempo. Va pasando el tiempo, conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos a ir cambiando. Cuando van a visitar a alguien, o se han mudado de un lugar, no sé, de un pueblo donde vivías, o de una provincia donde estabas, y te fuiste a otro país, y dejaste tu familia, o tus amigos, y después, o lo que sea, y después volvés para visitarlo, después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, y ves, y cuanto más ese tiempo que pasa, más grande, ¿qué cosa? Es el cambio. Cambia. O sea, el chico que tenía 10 años y que vos decías, wow, me fui y lo vi ahí que era pequeño, después cuando volvés a los 15 años, ya lo ves todo formado, grande, tal vez con hijos, con su familia, ves las casas que son diferentes, se agregaron nuevas casas, tus padres ya están más grandes, más ancianos, y va cambiando. El árbol ese donde vos te caíste y te quebraste, ya lo sacaron, ya no está más, menos mal decir. Pero las cosas van cambiando conforme va pasando el tiempo. Pero Dios no cambia, ¿por qué? Porque no se sujeta al tiempo. Dios es eterno.
está más allá del tiempo. Entonces Él no va, su piel no se va arrugando, sus ojos no se van poniendo, como dicen, chicato o algo así que va perdiendo la visión. No, Dios permanece, Él es eterno. El tiempo no ejerce efecto alguno en Él. Él sigue permaneciendo, inmutable en su ser. Entonces, vemos que el salmista, en versículo 11, voy a leerlo, dice: mis días son como sombra que se va, del mismo Salmo 102, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Ahí está hablando de la brevedad de Él, de la brevedad de la vida. Versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Dios es eterno y va a permanecer. No tiene variación, no cambia. No tiene tiempo. Él es para siempre. Nosotros estamos en un continuo proceso de cambio. Siempre estamos llegando a ser o queriendo ser. Estamos ahí luchando por tratar de conseguir, no sé, un ascenso, una mejoría de sueldo, un mejor trabajo, o alcanzar una carrera, una profesión, o mejorar en esta área, mejorar en aquel aspecto, dejar algunas cosas, hacer nuevas cosas, y cuando vez que se llega enero y nos ponemos una lista de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero llegar a hacer, pero Dios no se pone esa lista. Dios no dice, esto quiero hacer, esto quiero ser. No. Él va a permanecer. Él no va cambiando. Cuando llega diciembre no dice, se me fue diciembre, se me fue el año. No dice eso. Él es eterno. Él permanece en el tiempo. Ahora, ese es el primer versículo, y ahora vamos a ver Santiago 1:17. Santiago 1:17. Este era un pasaje del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver un pasaje del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 17. Y de forma más breve también lo vamos a ver, este pasaje. Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, versículo 16, voy a leerlo, y al 18. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Comienza con esa frase, el 16, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, no erren en esto, no se equivoquen en su manera de concluir, en su forma de pensar. No se equivoquen. ¿Por qué dice eso? Creo que del versículo 13 al 15. Ahí empieza también a hablar acerca de otro tipo de prueba, de otro tipo que es la tentación. Y que la tentación no proviene de quién, no tiene origen en quién, en Dios. Y Santiago lo aclara. Le dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y concupiscencia quiere decir deseos. Lo que vos deseas, tus pensamientos, es lo que te atrae, lo que te seduce. Entonces te puede seducir los juegos, te puede seducir la música, te puede seducir la pornografía, te puede seducir la televisión, te puede seducir las drogas, te pueden seducir el alcohol, te pueden seducir los medicamentos, y la comida varía según el deseo y el pensamiento de cada individuo. Y cada uno es tentado, cada uno de acá somos tentados de forma particular. Hay áreas, pero somos tentados de forma particular porque tenemos concupiscencia y pensamientos propios. Entonces tengan cuidado, porque Satanás no le va a poner lo que no es tentado, le va a poner lo que le tienta. Y entonces debemos subir la guardia en ese aspecto. Pero la tentación está hecho para hacernos tropezar, para hacernos caer.
él dice que como última instancia, como resultado final, ¿qué es lo que provoca la tentación? Después del pecado, ¿qué provoca? La muerte. La muerte, eso es lo que provoca la tentación, como resultado final. Nos separa de Dios y nos aleja de Dios. Y la persona que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, que nunca ha creído en Él, va a permanecer en la muerte y va a llegar el día del juicio y va a ser condenado. Pero acá vamos, el versículo 16 dice Santiago, ahora cambia, dice, no erren, no se equivoquen. Miren, toda buena dádiva, todo regalo, dádiva significa regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, dones también similar al regalo, desciende ¿de dónde? De lo bajo, no, desciende de lo alto, haciendo alusión a la posición de donde está Dios. Dice, del Padre de las luces, Él es el objeto, Él es el sujeto de esa acción. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Santiago dice, miren, de Dios no proviene la tentación, de Dios no proviene eso. Dios el inmutable, versículo 18, nos hizo renacer. Dios el inmutable nos da su palabra, porque dice que por medio de su palabra nos hizo renacer. Entonces Dios el inmutable no va a cambiar en su manera de actuar, en su manera de tratarnos. Dios el inmutable nos da su palabra que permanece para siempre. Dice que nosotros debemos ser, no debemos ser tan solamente, ¿qué cosa? Oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Vemos que el énfasis hace ahí, gira en torno a la palabra de Dios. Y eso es una dádiva, un regalo, un don de Dios, que viene de Dios, el inmutable, no cambia. ¿Por qué vemos que Santiago hace esa descripción, atribuye a él eso? Y pone ahí su sello, y es un sello para decir, amén, qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué Él no va a cambiar? Él no me va a hacer caer, no me va a hacer tropezar. Es más, dice que cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, que mejor desearía que se ponga, que se ate a una rueda de molino y que se tire al mar. Y eso lo compara de esa manera. Pero Dios no está para hacernos tropezar. Él nos prueba para que seamos mejores, para que seamos maduros, completos. Y por eso recibimos con gozo la prueba. Pero Dios no tienta. Dios da dones, Dios da regalos. El estar acá parado, el estar acá, que ustedes estén acá sentados y que yo esté acá parado abriendo su palabra, es un don, es un regalo de Dios, es una dádiva, y debes pensar en eso y decir, wow, gracias Dios, gracias porque me da la iglesia donde poder asistir y congregarme, gracias porque se abre la palabra, se predica la palabra, gracias porque tengo el Espíritu Santo y eso no va a cambiar, permanece. Ustedes saben que una vez que creímos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo no se va, permanece para siempre y no nos va a dejar y nos ayuda en el proceso de cambio, proceso de ser más como Cristo. Entonces vimos que Dios es inmutable en su ser por este pasaje, Salmo 102, versículo 25 al 27, y también por Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice que Dios en Él no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación, no va yendo de un lado para el otro, no, Él sigue siendo el mismo. Y entonces eso nos debe decir, si Dios actúa de una manera, si Dios ya nos marcó cómo Él actúa, si Él no nos va a poner una tentación para hacernos caer, nosotros debemos ser, como quien diría, sabios en cómo andar. Por ejemplo, por ahí, cuando era más chico y veía una chica ahí y me empezaba a hablar, o algo por el estilo, o yo en mi suposición, mira, es amable conmigo, pero no viene a la iglesia,
no es cristiana, pero es amable y es linda. Esto viene de Dios, me la puso acá, gracias a Dios. Aún así podemos pensar así, y por ahí yo en mi carnalidad podía pensar así. Pero después el Espíritu Santo me dice, no, eso no viene de Dios, eso es para hacerte caer, eso viene de Satanás, eso no viene de Dios. Dios no te va a poner algo, o sea, para hacerte caer, no. Y por esa razón no debemos ponernos en una posición para hacernos caer. ¿Qué dice? No satisfagáis a qué cosa? A los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces, cuando te aparezca una tentación, ya sea cualquiera que venga a la forma, decir, no, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, eso viene de la carne, eso viene de la concupiscencia. Y te vas para otro camino, te vas hacia la palabra, te vas hacia los versículos que tenés memorizados. Y rechazás la tentación, la evitás. Eso no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Conclusión. Vemos que Dios no puede ser cambiado por estos pasajes, que Dios no envejece, que Dios permanece ante las circunstancias, que Dios no cambia porque Él es el que hace cambiar las cosas no lo cambian a Él, la creación no lo cambia a Él. Dios no cambia porque es eterno, Él no está sujeto al tiempo, nosotros sí estamos sujetos al tiempo, la creación sí está sujeto a eso. Y también, ya finalizando, esto, la eternidad, la inmutabilidad es algo para alabar a Dios, pero Dios en un mundo caído como esto, y esto lo saqué en un libro que estoy leyendo, dice que en un mundo caído como este, con un cuerpo caído, con una naturaleza caída, el cambio, que Dios no lo hace, es decir, Dios no cambia su ser, pero Dios da ese regalo del cambio en nosotros. O sea, Dios da el don del cambio para nosotros. ¿Por qué lo veo como un don? Porque ¿saben qué? Él hace un cambio en nosotros y saca lo viejo y pone ¿qué cosa? Lo nuevo. Un odre viejo reemplazado por un ¿qué? Un odre nuevo. Una nueva creación. Él hace algo nuevo. Él hace un cambio. Él hace un cambio de la muerte hacia la vida. Él hace un cambio del pecado hacia la santidad. Él hace un cambio de la tiniebla, oscuridad, hacia la luz. Él hace un cambio de eso. Y ya no debemos andar así, debemos andar en lo que Él nos provee. Entonces, Él ya no hizo ese cambio en nosotros y nosotros debemos ir cada día, ir cambiando, renovando nuestra mente más y más hacia Cristo. Yo no puedo ser lo mismo que era a los 17 años, cuando empecé a venir, entregué mi vida a Cristo. No puedo ser lo mismo. No puedo ser lo mismo porque ya el tiempo pasa. Ya no, como dice en 1 Corintios, cuando era niño, ¿qué pasa? Actuaba como niño, peleaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui, ¿qué? Hombre. Ahora ya pienso como hombre, actúo como hombre. Y ese es el problema que pasaba en 1 Corintios 3, en Hebreos, que decían, ustedes son niños porque pelean, son niños porque no leen la palabra de Dios, son niños porque hacen cosas de niños, están involucrados en pecado, y eso no le permite madurar, no le permite crecer. Y ese es el problema de las iglesias, ese es el problema en cierta manera de nosotros, pero también de todas las iglesias. Si nosotros no maduramos, si no crecemos, es porque estamos siendo niños. Y el niño involucra el pecado. Entonces es un problema de todo, pero también un problema de acá, local. Y nosotros debemos decir, no, ya no somos niños. Si yo ya tengo años en Cristo, no debo actuar como antes, yo debo ir cambiando, porque Dios ya hizo ese proceso en mí, ya comenzó ese proceso, entonces voy a ir cambiando. Ya no puedo ser niño, ya no puedo pelear de la misma manera con lo que peleaba hace 3 años antes o hace 5 años antes. Ya estoy para otras cosas.
Ya no, antes cuando iba a repartir un folleto, y me acuerdo que en 2013 dije, bueno, voy a empezar a repartir folletos porque la Biblia dice que hay que hablar de Cristo y aquella persona que tiene a Cristo debe compartir a Cristo. Es así. La persona que no comparte a Cristo habla mucho de lo que hay ahí. Si realmente eso no es cristiano. Porque si vos tenés algo diferente, un Señor grande, todopoderoso, lo tenés que compartir. Entonces es algo para preguntarte. Pero ese es otro tema. Pero me acuerdo que el pastor decía, bueno, vamos, hay que compartir, Dios, y acá tenemos folletos, pero para tirar para arriba. Entonces llevaba esos folletos de los versículos y iba con un nervio, no quería comprar porque sabía que tenía que compartir el evangelio, sabía que tenía que repartir, entonces, pero bueno, me tocaba, tenía que comprar el pan. Iba y dejaba el folleto así en oración, iba y dejaba el folleto y me iba. Y por ahí decía, ¿y qué dice acá? No sé, léelo. O algo por el estilo, dice unos versículos. Cuando se me daba pie para poder testificarle, para poder hablarle. Ahora no voy a decir que soy el apóstol Pablo evangelizando. No, me falta mucho. Pero ya no tengo no hay eso mismo que había antes. Ahora ya sé qué hablarle, qué decirle de Cristo. Acerca de su naturaleza pecaminosa. Entonces, debemos ir cambiando. Ahora me preguntan, y bueno, les respondemos, le hablamos, le decimos, le paro. ¿Dónde vas a ir cuando vas a morir? ¿Sos una buena persona? Y así. Lo que quiero decir es que ya debemos ir cambiando a medida que pase el tiempo, porque Dios nos da la palabra. No podemos ser iguales, no podemos estar ahí en la misma posición, en el mismo estado, en la misma etapa o nivel espiritual, sino que debemos ir renovando. ¿Saben qué? Yo quiero de acá 20 años, 40 años, morir, pero no sé, morir predicando, morir lo que sea que esté haciendo, pero haciéndolo para la gloria de Dios, y mejor que ahora. Y mejor, porque lo hago para Dios. Y así debe ser nuestra forma de pensar. De acá al año que viene, debes ir cambiando. Debes ir creciendo. Dios ya puso eso en vos. Ya inició ese proceso. Amén. Ahora, también acerca de leyendo me gustó mucho lo que escribe este autor, acerca de cómo la inmutabilidad de Dios nos da un ánimo, nos da una esperanza. Porque, bueno, él en sus palabras, él lo va a explicar mejor, dice: en este mundo donde los hombres nos olvidan, cambian sus actividades hacia nosotros según le dicten sus intereses privados y revisan su opinión acerca de nosotros por la causa más banal. ¿No es acaso una fuente de maravillosa fortaleza el saber que el Dios con el que tenemos que ver no cambia? Que su actitud hacia nosotros ahora es la misma que tenía en la eternidad pasada y tendrá en la eternidad por venir. Está diciendo, las personas van a cambiar y cambian. Han tenido algunos que han sido su supuesto amigo y después no sé qué pasó, pero ya ni te saluda o lo ves por la calle y voltea la mirada. Dice, ¿cuánta paz trae el corazón cristiano el darse cuenta de que nuestro Padre Celestial nunca difiere de sí mismo al llegarnos hasta Él en cualquier momento? No necesitamos preguntarnos si lo vamos a encontrar de buen humor. Él siempre está receptivo ante el sufrimiento y la necesidad, y también ante el amor y la fe. Él no tiene hora de oficina, ni aparta momentos en los cuales no quiere ver a nadie. Tampoco cambia su pensamiento con respecto a nada. Hoy, en este momento, siente hacia sus criaturas, hacia los infantes, los enfermos, los que han caído, los pecadores, lo mismo que sentía cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para que muriese por la eternidad. Dios nunca cambia de humor, ni se enfría en sus afectos, ni pierde el entusiasmo.
Su actitud hacia el pecado es ahora la misma que era cuando echó al hombre pecador del huerto del oriente. Y su actitud hacia el pecador es la misma que cuando extendió sus manos y clamó: venid a mí, todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Eso fue la cita de Tozer. Entonces, vamos a Él. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo viniste, tal vez caíste, tal vez pensaste algo malo, o tal vez hiciste algo malo, o ya viniste frío, con una frialdad. Yo creo que lo peor es la frialdad espiritual, la frialdad. Pedir a Dios que te quiere, andar en fe a Él, porque no debe estar frío, debe estar encendido de la palabra, debe estar enamorado de Cristo, enamorado por compartir a otro de la palabra de Dios en tu familia. Yo quiero volver allá y que si te preguntan ¿qué enseñaron?, decirle qué enseñaron, o decirle: mira, ¿te puedo mostrar lo que vimos hoy? ¿Te puedo mostrar? Y por lo general sí, te van a decir que sí. Si viene de Dios, como dicen, este viene de Dios, entonces te van a querer escuchar. Decile, animate a eso, debe estar encendido por Él. Así que anda a Cristo, anda a Dios para que haya ese cambio en vos, porque Él permanece igual, Él es inmutable, y eso es lo que vimos hoy. Vamos a ver el domingo que viene que Dios es inmutable en sus propósitos y en sus promesas, y qué alivio también se trae en nosotros. Vamos a orar y después vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Oremos. Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú eres perfecto en todos tus atributos, no necesitas cambiar, no necesitas mejorar, porque tú no vas empeorando y tú eres perfecto, eres infinito, eterno, no estás sujetos al tiempo. Gracias Dios por todo lo que tú haces por nosotros y te alabamos Señor por quien eres y por todo lo que haces. Gracias porque hiciste ese milagro en nosotros, nos cambiaste, no nos dejaste igual. Ya soy una nueva criatura, Padre. Ya tengo victoria en Cristo, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Cristo Jesús. Y ahora puedo luchar cada día, puedo pelear porque tengo el Espíritu Santo y puedo ir cambiando cada vez que pasan los días y puedo ir creciendo poco a poco, conociendo más de tu Jesús. No permita que mis hermanos tengan un pensamiento ya está, sigo igual, hago lo mismo. No, que se involucren, Padre, con tu palabra, que puedan crecer, que tú hagas ese cambio en ellos, que no haya frialdad, que no haya indiferencia. Y si los corazones que vienen indiferentes acá, que lo quiebres, Padre, ten misericordia de ellos. Padre, que no vengan a ti con una frialdad, Señor, con tibieza espiritual. Anímanos, Señor, cambia. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas siempre. Tú no cambias en ese aspecto y no cambias en todos los aspectos. Tú eres inmutable y gracias, Dios, por eso. Te pido, Señor, que tú estés guiando en lo que queda de esta reunión y guiando también la celebración de la muerte de tu Hijo Jesús a favor de nosotros, a favor de la redención. En nombre de Jesús te agradezco y te lo pido. Amén.